ingresada por escrito a esta Secretaría. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-CJEE-2025-0156-M de 21 de julio de 2025. Asunto: moción de allanamiento respecto a la objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. De mi consideración, con un atento saludo me dirijo a usted en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, como asambleísta ponente de conformidad con los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el contexto de la sesión número 020-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el lunes 21 de julio de 2025 a las 15 horas, dentro del punto del orden del día que tiene por objeto: conocer y resolver respecto del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica electoral y de las organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Eleva usted la siguiente moción para que sea sometida a votación. Moción: allanamiento respecto a la objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señorita Rosa Alegría Torres Cadena, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta aquí la lectura de la moción. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. En total, 4 intervenciones más un punto de información se desarrolló en este segundo punto del orden del día de la sesión 20, cuando ya en pocos minutos más conoceremos el pronunciamiento del Pleno del Parlamento respecto a la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica electoral de las organizaciones políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia. Así, 15 observaciones fueron remitidas por parte del presidente de la República a esta reforma al Código de la Democracia, que se recogieron, se analizaron en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Se presentó el informe correspondiente, 44 páginas en este proyecto de ley, en donde se cita qué se aprobó en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y cuál es la objeción del presidente de la República. Por ejemplo, se dice: el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional en el artículo 1, numeral 8, sustituye el texto del artículo 64 denominado Código de la Democracia. La reforma se considera adecuada en cuanto a la designación y convocatoria de jueces y conjueces ocasionales cuando hubiera congestión de causas. Sin embargo, es importante también incorporar la aclaración en el primer inciso de excusas y recusaciones, así como si los conjueces puedan conformar plenos jurisdiccionales, ya que esto ayudaría a la gestión procesal del Tribunal Contencioso Electoral. Además, esta precisión permitirá que se pueda eliminar el penúltimo inciso del proyecto de ley. Además, es necesario incluir el texto para el caso en el que no se cuente con una base de elegibles de conjueces y que el Tribunal Contencioso Electoral, a fin de evitar una cefalía institucional, pueda designar con jueces previo al concurso de mérito y oposición. De esta manera, el Ejecutivo plantea el siguiente texto. Artículo 64. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral de manera excepcional podrá designar y convocar con jueces y jueces ocasionales cuando hubiera congestión de causas. Los conjueces ocasionales podrán conocer excusas y recusaciones, así conformar plenos jurisdiccionales cuando sea indispensable su actuación, para lo cual deberá medir toda una resolución del Pleno que le habilite. Las conjuezas y los conjueces ocasionales deberán reunir los mismos requisitos exigidos para los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y serán designados por el Pleno de entre los postulantes que no hubieran sido designados como jueces principales o suplentes en el concurso público de oposición y méritos realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para designar a las y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad a la puntuación obtenida y respetando la paridad y alternancia entre hombres y mujeres. En caso de que la base de elegibles resulte insuficiente, el Tribunal Contencioso Electoral podrá designar conjueces y conjuezas, previo concurso de méritos y oposición, para lo cual dictará la reglamentación necesaria.
El Tribunal Contencioso Electoral convocará a los conjueces y a las conjuezas de conformidad con la puntuación obtenida en el concurso público de oposición y méritos realizado para designar a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Las conjuezas y los conjueces durarán en sus funciones hasta que se produzcan las siguientes renovaciones parciales del Tribunal Contencioso Electoral. El análisis específico y la recomendación que se plantea desde la comisión es la siguiente. Sobre la base de lo expuesto, una vez analizado el argumento del presidente de la República, es pertinente la aclaración del conocimiento de excusas y recusaciones, así como el proceder en caso de insuficiencia de la base de elegibles, por lo que la comisión recomienda el allanamiento, es decir, que se acoja el cambio planteado por el presidente de la República. Del análisis de la presente reforma se ha identificado un error de forma al incorporar la palabra no previo a establecer el plazo de 120 días para la convocatoria de las elecciones. La inclusión de esta palabra conlleva que en el lugar de fijar un plazo máximo de 120 días para la convocatoria a elecciones, se determine una temporalidad mínima para efectuar dicha convocatoria. Es decir, que ésta deberá realizarse a partir de los 120 días sin que se establezca un plazo máximo para dicho propósito. Estamos dando lectura a el informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que luego del análisis de las observaciones del Ejecutivo consideran que las objeciones, en su mayoría, contribuyen a mejorar la redacción de los artículos y a mantener uniformidad entre sí. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 137 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Rosa Torres. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y se necesitan 77 votos de respaldo para el allanamiento, es decir, acoger el cambio que ha sido planteado por el presidente de la República. Y 3 formas de votación se expresan en el Pleno del Parlamento, siendo el voto de respaldo el que mayor oportunidad o el que mayor número se pinta en las pantallas que están en los costados del Salón del Pleno Nela Martínez. 96 votos de respaldo, con ello significa que ya existe el respaldo legislativo para aprobar estos cambios que ha planteado el presidente de la República al Código de la Democracia dentro de su objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica electoral y de las organizaciones políticas de la República de Ecuador. Podemos decir que ya en los próximos instantes, cuando así lo considere oportuno, el presidente de la Asamblea cierre este procedimiento y se darán a conocer los resultados. Únicamente se registran 4 abstenciones, hay 5 votos en contra, el resto de los votos expresados son hasta este momento Proclame votos resultados, de respaldo. señor secretario. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 137 asambleístas presentes contamos con 124 votos afirmativos, 5 negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Rosa Torres.